y que el Padre Historio, párroco de este lugar, nos hace saber que han estado preparados ustedes, quienes van a recibir la confirmación, han estado preparados para recibir tal sacramento. Y preparados significa, como también al mismo tiempo lo hacía saber, que han estado siendo conducidos en la fe, educados en la fe, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su estado en el que se encuentran en este estado de vida, en su tiempo, en su época, en su momento histórico. Miren, ser educados en la fe, ser conducidos en la fe es estar dando respuesta con esa misión de Dios en la vida. Y dando respuesta con la misión de Dios significa el poder actuar como lo que somos, en la fe que hemos recibido como hijos de Dios, como partícipes de las gracias dadas por parte de Dios Padre a través de su Hijo Jesús. Ser educados y formados en la fe no significa solamente haber aprendido algunas frases o expresiones u oraciones de memoria. Esto, hablando ahora en términos de la tecnología moderna y hablando en términos de memoria desde la tecnología moderna, esto lo tienen estupendamente bien las máquinas computadoras y todo lo demás que concierne a toda esta clase y esta innovación tecnológica, como son las memorias USB y demás. Ser educados y formados en la fe es dar respuesta con la vida a aquello que no se puede hacer de otra manera si no se viviera como hijo de Dios. No es lo mismo para quien es hijo de Dios vivir sumisos al papá y a la mamá como hijo, sabiendo de antemano que en la casa el papá y la mamá son representantes de Dios, son la presencia de Dios mismo que actúa como papá y como mamá. Alguien que no tiene la fe, en todo caso, y claro, de muy buena forma, estará respetando a su papá y a su mamá, porque son su papá y su mamá, y el adulto les invita y les hace saber que hay algo especial en el papá y en la mamá que debe de tomar con grande aprecio. Finalmente, por ellos ha recibido la vida que tiene, ha nacido gracias a ellos y por ellos ha podido subsistir durante todo el tiempo y la edad que tenga. Pero hay una perspectiva distinta. No alcanzará, no podrá comprender que se trata de los papás, de la misma presencia de Dios que actúa en la cercanía ahí de él, del Hijo, como Hijo, por ser representantes de Dios que nos ha unido para siempre en ese amor sacramental, habiendo recibido el sacramento del matrimonio para actuar en nombre de Dios como papá y como mamá. Hay algo muy distinto. Ustedes se han preparado para recibir este sacramento de la confirmación por esa formación cristiana que están teniendo y que ahora vienen a este nivel de tal manera que pueden recibir
la plenitud del Espíritu Santo mediante el sacramento de la confirmación. Algo que ya desde hace tiempo en la Iglesia hemos tenido pues esta aplicación, nos hemos aplicado para administrar el sacramento de la confirmación, no en los primeros meses o años de la vida, como era hace tiempo, como nos tocó a quienes somos adultos, que ni siquiera sabíamos de nosotros mismos que existíamos y ya habíamos recibido el sacramento de la confirmación. Ahora es recibir dicho sacramento con esta plenitud del Espíritu Santo y habiendo sido conducidos en la fe, formados en la fe, para poder responder ya como protagonistas de su propia historia personal, y protagonistas en la historia de la comunidad cristiana, como se debe, como auténticos hijos de Dios, con esa responsabilidad que tienen, que les ha sido otorgada y que pueden responder de forma conjunta con los demás, corresponsablemente como familia de Dios, para hacer presente a Dios con su conducta, con su palabra, con su pensamiento, con su proyecto de vida, con su forma de tratar a los demás, con su espíritu de servicio, con su talento, con sus cualidades, con todo lo que son y lo que tienen, recibiendo la plenitud del Espíritu Santo para tomar decisiones importantes en la vida que estarán exigidos a tomar conforme van creciendo y que no están lejos de estar tomando dichas decisiones importantes para su vida. Lo que en el tiempo presente y durante los años anteriores no se ha podido, puesto que no están o no han estado en condiciones de tomar dichas determinaciones. Ya vienen los tiempos, por su edad, por su formación y por la exigencia social y religiosa que ustedes se darán. Por ejemplo, para tomar la decisión de casarse, quienes son llamados a tomar esta vocación y asumirla con toda esa intensidad de fe y de respuesta como hijos de Dios, o bien para tomar en cuenta algún camino profesional en su preparación para favorecer a la sociedad en la que ustedes estarán formando parte directa, comprometidos en un servicio con esa displicencia de caridad y de entrega para bien de los demás. Por otra parte, estar formados en la fe significa, ahora en su edad y en su tiempo, el prepararse para ir haciendo de nuestra iglesia una iglesia más viva, más operante, más testimonio de lo que se es y de lo que se tiene como hijos de Dios. Por portar en ustedes el espíritu, ese espíritu de Jesús resucitado que hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, que tendrán también lo que necesitan como iglesia de Jesús, unidos a los demás, a sus papás, a sus padrinos, a sus vecinos, a todos a los que estamos al frente de las comunidades cristianas, a todos de igual manera, para hacer creíble el Evangelio en medio del mundo. Miren, nuestra iglesia necesita tener una presencia mayormente así clara, una presencia bien puesta, así como Jesús nos lo ha indicado. Y necesitamos con urgencia, todos los cristianos y
particularmente todos los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, para hacer esa presencia de iglesia con esta claridad, con un rostro bello, con un rostro de tal manera que atraiga, porque de otra forma no estaremos cumpliendo con lo que nos corresponde como iglesia de Jesús. Somos una especie de iglesia remedio de lo que Jesús quiere si no cumplimos cabalmente con esto. Y entre otras notas características, habrá que resaltar la de la unidad. La iglesia de Jesús es una, no son varias. Y es una porque tiene un mismo espíritu. No son distintos espíritus. Y hablo del Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad, que ustedes han tenido a bien considerar en sus reflexiones, que es una persona, no es una energía. Es una persona que nos hace de tal manera que nos cohesiona, nos integra hacia sí, que nos cohesiona para fundir nuestros corazones, nuestros ánimos, nuestros afectos, siendo distintos cada uno, pero que nos une en un mismo amor para hacer una unidad tal que podamos vivir solidario y fraternalmente unidos, siendo distintos. Y ya podemos pensar, por ejemplo, de forma reflexiva, cómo estamos en cada comunidad cristiana de la que formamos parte, porque creo que aquí están presentes de distintas comunidades cristianas, no solamente de Ixtapa, ustedes padrinos, padrinas. ¿Cómo estamos en cada comunidad cristiana? Ya que hemos recibido nosotros los adultos el Espíritu Santo en plenitud por la confirmación. Si hubiera alguien que no ha sido confirmado, bueno, tome lo que necesite para poder recibir este sacramento que nos sale sobrando. No es algo de sobra, no es algo que se puede o no se puede. Claro que se puede vivir cristianamente, pero no de igual manera si no se tiene la plenitud del Espíritu. Es algo que no puede pasar desapercibido. Y ya lo hemos escuchado en el texto del Evangelio. Jesús mismo lo ha dicho. Todos los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, estemos donde nos encontremos, podemos preguntarnos qué tanta cohesión en la unidad tengo yo con mis demás hermanos cristianos. O bien soy punto de referencia para hacer fuerte la unidad, o soy punto de referencia de desunión y que desestimo la unidad, que desestimo la comunión, que desestimo todo lo que me rodee de objetivos, de planes, de programas de trabajo, de incentivos, y soy más bien un punto de referencia de división, de interpelación que confronta, ya que estamos en un tiempo difícil de confrontaciones, de divisiones, de violencias, de disparidades, en un tiempo difícil en que parece ser que cada quien tiene que hacer su propio mundo de cosas y de trabajos, y que los demás, bueno, vienen siendo oportunidades para poder crecer en los propios programas y proyectos personales. Los demás me interesan hasta cuando me sirvan y me sean útiles. Tiempos de divisiones, de confrontaciones, de intereses personales o de grupo. Miren cuánta fragmentación tenemos en nuestro México.
y con el respeto de quienes están contendiendo o forman parte de un color político, miren las fragmentaciones en las cuales estamos cayendo. ¿Cómo vienen discusiones y de veras que lastiman y hieren a unos y a otros y que hieren a la sociedad completa porque nos dividen o son expresión de lo que hemos estado construyendo como sociedad, que hemos escuchado en la primera lectura? Aquel episodio de la Torre de Babel, un episodio triste. Cada quien quiso velar por sí mismo y con un orgullo y con una vanagloria, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, el principio rector de unidad. ¿Y qué trajo consigo? La división, el no entendimiento, el provocar, pues, una tragedia. Lo que nos está ocurriendo. Regreso diciéndoles, muchachos, muchachas, quienes van a recibir el sacramento de la confirmación por el Espíritu Santo, estarán ustedes teniendo la grande oportunidad de volverse protagonistas de unidad, de integración y de cohesión, porque el Espíritu Santo es espíritu de unidad, es espíritu de comunión. Si esto no se realiza en ustedes y por ustedes, señal de que no dejarán actuar al Espíritu Santo en su vida. Como es lo que nos está ocurriendo a nosotros los adultos, debemos estar de veras dándonos golpes de pecho con toda toma de conciencia y con todo espíritu de conversión, porque hemos sido instrumentos de división, hemos sido instrumentos de violencia, hemos sido instrumentos o sujetos o bien objetos de lo que ahora tenemos en nuestra realidad social y a veces socio-religiosa. Vean, por ejemplo, desde lo religioso, cómo nos dividen las tradiciones y las costumbres, más allá de los principios evangélicos. Por tradiciones y por costumbres se hacen ciertas cosas que no deberían de darse y se dejan de lado los principios evangélicos. Termino diciendo, agradezcámosle al Señor que sigue estando tan presente y tan activo dentro de nuestro mundo. No se ha retirado Él. Pero también, digámosle, que nos ayude por la fuerza y moción de su Espíritu para hacer evangelios vivos en este mundo de tanta necesidad de unidad, de paz, de bien, de comunión, de solidaridad y de verdadera renovación social. Que así sea.